Bienvenidos al podcast Banditas de Salud Mental. Soy el doctor Mario González y como siempre acompañado de la doctora Jessica Talavera. Continuamos explorando el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de dinero, de chavitos, ¿verdad? Algo que muchas personas con el trastorno viven, ¿no? Las dificultades que hay y que a veces no se entiende de una forma adecuada. Yo creo que en el contexto de Puerto Rico muchas personas viven con ADHD o sin ADHD, que eso lo vamos a estar hablando. Pero, Mario, ¿sabías que las personas que tienen el diagnóstico ADHD tienen mayores dificultades para el manejo del dinero y no se refiere a educación como tal? Se refiere más bien a que pierden el control justo antes de gastar o invertir el dinero. Así que no es falta de información financiera realmente, es más bien cómo controlar ese impulso al momento de comprar y saber qué comprar. Porque obviamente, pues, entre tantos estímulos, cuando están en una tienda, se llevan varias cosas en vez de identificar lo que venían a comprar. Eso, pues, yo me siento identificada con esa área, pero bueno. Este es otro tema que lo hemos manejado. Después de esto borré mi aplicación de Amazon, ¿verdad? Que eso no ayuda, ¿no? Y como tú dices, no creo que... Primero cuando las personas llegan a consulta, ¿verdad? Sobre todo los adultos. Usualmente esta no es la queja principal, Claro. pero a medida que empezamos a hablar con las personas nos damos cuenta de los patrones en ocasiones, ¿no? Que hay gran dificultad en el manejo del dinero de una forma eficiente. Como tú muy bien dices, ¿no? No es... La persona sabe, la gente me dice, doctor, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, pero no puedo controlarme. Lo pueden controlar. Y esa es la pieza clave, que eso se lo enseñamos en psicoterapia. Destrezas de control antes de comprar. Porque es como una impulsividad constante. Y como ya veníamos hablando quizá en los episodios anteriores, ¿te acuerdas que hablamos del modelo de Barkley, del ADHD? En el ADHD el problema no es necesariamente de hiperactividad y atención, es más bien de autorregulación emocional al momento de accionar, o sea, inhibirse, aguantarse, como pasa mucho que los ADHD brincan a la gente en los temas. Hoy yo estaba hablando con la que me hace las uñas, y nos reíamos porque ella me decía, yo tengo todo eso que tú dices. Y ella me dice, yo brinco a las personas cuando están hablando, no me puedo controlar al momento de comprar, y nos estábamos riendo. Y es que esto tiene un impacto por las funciones ejecutivas, que lo vas a volver a retomarse, que lo hablamos anteriormente, pero como esto impacta en el dinero. Pero mira lo que dice la literatura en estudios que se han hecho con ADHD, que esto yo creo que es bien importante. Los adultos con ADHD suelen tener más deudas, menos probabilidad de ahorrar, inestabilidad financiera y un dato que me llamó mucho la atención, un estatus socioeconómico más bajo cuando lo comparas con alguien que gana su mismo dinero. O sea, esto es decir, tú tienes dos personas que a los 30 años generan el mismo tipo de ingreso. A 30 años después, cuando lo miramos en estudios longitudinales, el que aún ganando lo mismo, el que no tenía ADHD tiene mejor estatus socioeconómico que el otro, aunque hayan ganado lo mismo. Y es porque se mueven a través de la gratificación inmediata. Y entonces eso les impacta en poder lograr comprar su casa, en hacer inversiones, en ahorrar para su retiro. Y en ese sentido, aquí no se trata en el ADHD de cuánto dinero ganen ni de cuánto gasten, sino las conductas que utilizan relacionadas al tema del dinero. Si uno se pone a pensar un poco más profundo en esto, nos podemos imaginar las grandes dificultades que le puede traer a la persona. Yo había escuchado datos similares, pero eran dentro del marco de pacientes que recibieron tratamientos para su trastorno de déficit de atención versus los que no. Porque casi siempre la gente llega por problemas en la escuela, en la universidad, relaciones interpersonales, trabajo,
pero esto es algo que hay que explorarlo quizás un poco más profundo, porque puede tener unas consecuencias significativas. A mí me pasa a veces actos impulsivos, ¿no? A mí, mi talón de Aquiles es la tecnología, ¿verdad? Ahora mismo estaba luchando con comprarme unos audífonos nuevos, a pesar de que no me hacen falta, porque es que no me hacen falta, ¿verdad? Pero se ven lindos, ¿verdad? Y yo tuve que poner en práctica todo lo que he aprendido a través de todos estos años para no comprarlos, ¿no? Así que a los que nos están escuchando les pregunto, ¿cómo compras? ¿Impulsivo, emocional o con conciencia si realmente lo necesitas o no? ¿Ustedes piensan? Eso es importante, el tomar conciencia. Cuando yo ¿compro por emoción o compro porque realmente lo necesito para algo en específico? Caemos en la trampa de los descuentos, ¿verdad? Cuando me ofrecen algo 2 por 1, ¿verdad? A veces uno tiene que sentarse a analizarlo, lo necesito, no lo necesito, después uno acumula, ¿verdad? Y eso puede causar todos los problemas dentro del aspecto económico que comentaste ahorita. Eso que tú dices es bien importante porque la literatura lo trae. En investigaciones que se hicieron es que las personas con ADHD, las tiendas aman las personas con ADHD porque compramos impulsivamente y somos los primeros en caer en el 2 por 1. ¿Sabes lo que es eso? Y es que como que 2 por 1 porque compramos impulsivo. Y entonces el que no necesariamente tiene el diagnóstico puede parar, realmente necesito los 2 artículos, el de ADHD es uno. Así que las tiendas disfrutan cuando tienen a alguien con ADHD. Bueno, imagino que el diagnóstico no, ¿verdad? Todos podemos tener dificultades en detenernos y decir que no, pero eso tiene una explicación dentro del marco del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Y lo digo de una manera jocosa, pero sí está hecho para, el 2 por 1 está hecho para personas que compran por emoción y de una manera impulsiva. Y entonces, o esa tendencia de preferir recompensa inmediata. Esto es que en personas con ADHD, yo no digo, ¿verdad? Porque es un buen punto. Hay personas que a lo mejor no tienen este diagnóstico y tienen este conflicto, ya sea culturalmente, pasa mucho en Puerto Rico, en nuestra cultura, nosotros somos consumidores y ya es de la cultura, no del diagnóstico, pero estamos identificando nomás investigaciones que se han encontrado a nivel mundial en otras culturas y el ADHD. Y es porque tienen dificultad como controlar el impulso en términos de gratificación inmediata y comprar a corto plazo es como más impulsivo, pero entonces a largo plazo les dificulta más ahorrar dinero, por ejemplo, para comprar una casa, un carro, crear un negocio. Esto se asocia, yo no sé cómo se dice en otros países si nos están escuchando, a tener las tarjetas trepadas. Al límite. Al límite. Con mayor acumulación de deudas y además de tener pagos tardíos. Y en términos de los pagos tardíos, está muy asociado a las funciones ejecutivas. Sí, a mí me pasó una vez que olvidé pagar el agua, me la cortaron. Me di cuenta cuando la cortaron, ¿verdad? Y desde ahí pues utilicé otros métodos, ¿no? Que vamos a hablar también más adelante en el camino de recomendaciones de cómo sobrecargar esto. Pero que sí lo vemos dentro del marco del trastorno, ¿no? Dentro de las dificultades, que pues, algo que se va a hablar mucho dentro de la condición son las funciones ejecutivas, ¿no? Que es estos procesos importantes, es como que la junta de los que mandan allá arriba, ¿no? La junta ejecutiva, Claro. que básicamente tiene que ver con la planificación, control de impulsos, control de emociones, memoria de trabajo, que es cómo aprendemos a hacer las cosas realmente al final del día, que esto tiene que ver con una repetición. Como yo le digo mucho a mis pacientes en la oficina, pues en un momento el cepillarnos los dientes fue algo que tuvimos que utilizar nuestra memoria de trabajo. Al principio no sabíamos cómo era, ya es algo automático, ¿no? Y todas estas cosas se fortalecen a través de la repetición, ¿no? Claro. Y dentro del trastorno y dentro de este tema en particular son cosas que nos fallan. Sobre todo la inhibición, porque lo que haremos todo ahora al momento. Esto es uno de los grandes retos, que en los tiempos modernos es un poquito más difícil, porque cuando yo me estaba criando no había nada de esto. Cuando yo fui niño no había la gratificación inmediata, era muy difícil conseguirla porque todo se tardaba en llegar, no habían películas disponibles, no había entrega. Yo siempre hago el cuento de que el primer Nintendo se tardó 2 meses en llegar desde que lo pedimos en el catálogo de la tienda. O sea que
vemos cómo esto ha cambiado a través de los años, ¿no? Y otra cosa que yo creo que es justa comentar, que pues las necesidades se van a ver de forma única en cada persona. No todo el mundo se ve de la misma forma. Y Jessica, ¿puedes hablar un poco también de dar otros ejemplos en qué otros aspectos del día a día vemos estas dificultades o necesidades? Mira, lo que he visto en terapia, ¿verdad? Y lo dice la literatura, pero también lo veo. No tienen claro cuánto dinero le entra a una cuenta, cuánto sale, porque le genera mucha también ansiedad. Tienen dificultad para tener fondos de emergencia, problemas para establecer metas financieras a corto y a largo plazo y dificultad para entender lo que son activos, lo que son pasivos, manejar los seguros de los impuestos, porque cuando están frente a todos estos estímulos les producen mucha ansiedad, no se pueden regular emocionalmente y entonces suelen en esa área una tendencia bien típica del ADHD es a dejar las cosas para última hora. Entonces lo siguen dejando porque les sigue produciendo ansiedad. Llegan al día antes o cuando ya pasó el día de hacer los pagos, le sigue trayendo muchos otros problemas. Y otra área que le afecta, que dice la literatura, el juicio financiero. Lo que quiere decir es la capacidad de tomar decisiones financieras en el momento. Para el ADHD eso es mucho más complejo. Esto no quiere decir todas las personas que tienen diagnóstico de ADHD, pero se suele ver más en comparación de las personas que no tienen ADHD. Y ojo, a lo mejor usted no tiene ADHD, tiene este conflicto también, pero eso a lo mejor es más bien porque no lo aprendió de niño, pero es que las investigaciones han encontrado una asociación bastante alta en comparación con las personas que no tienen el ADHD. Sí, yo te escucho y a medida que sigo la conversación han venido muchos recuerdos, ¿verdad? De distintas situaciones en mi vida en la cual he dejado las cosas para lo último, he procrastinado, llenando la planilla 2 o 3 días antes, ¿no? Pagando las cosas en en el último día posible gastando en cosas que realmente no debería y que no podía, ¿verdad? Dentro del marco de todo esto. Pero la realidad es que esto va más allá de la impulsividad. Claro. Esto es algo un poco más complejo. Y esto tiene que ver porque no solamente es la impulsividad, es manejo de emociones, es manejo de pensamientos y la urgencia. Eso yo le llamo bien puertorriqueño el culillo. Esto de moverte es como que no lo puedes controlar. Es como estas urgencias emocionales y experienciales. Lo necesito, es eso. Y como no desarrollan la conciencia, que eso es parte de lo que trabajamos, entonces, pues lo compran por esa gratificación inmediata. Sí, por ver el correo con todas las cajitas de Amazon frente a la puerta. Eso yo recordaba que antes era los mantecados, cuando pasaba la guaguita de mantecado. Yo me crié en el oeste de Puerto Rico, en un pueblo pequeño llamado Aguada, y pues una de las cosas era cuando uno escuchaba la guaguita de mantecado, pues ahora ya de adulto no es la guaguita de mantecado, es el correo con las cajitas de Amazon, lo que me da alegría. Una gratificación. Y entonces, dentro de la psicoterapia, ¿cómo lo trabajamos, verdad? Hay diferentes modelos de terapia. Y dentro de estos modelos de terapia, trabajamos los pensamientos, esa impulsividad. Y hay que adiestrar a las personas. O sea, en psicoterapia no es solamente que el cliente o el paciente nos hable de su problemática, sino del clínico enseñarle destrezas. Pues obviamente para el clínico es mayor trabajo porque tiene que ahora enseñar una suma de un montón de destrezas, como entre ellas manejo del tiempo, organización de la finanza, planificación, regular emocionalmente. Ahí se recomienda muchas veces también evaluación con el psiquiatra para la medicación y lo ayudamos a diferentes maneras de cómo responder a esa necesidad emocional de tener que hacer las compras y organizarse financieramente. Y esto toma mucho tiempo, algo que yo lo comento a los pacientes porque a veces uno tiene la expectativa de que estos patrones de conducta van a cambiar de una forma rápida y efectiva y no, ¿verdad? Esto es algo dinámico, hay veces que se puede, hay veces que no. Ajá. En mi caso a mí me tomó años poder encontrar qué es lo que me funciona a mí y hay días que como quiera
no funciona muy bien, ¿verdad? O sea que la lucha continua cambia, ¿verdad? Cambia a través de los años, porque la realidad es que no es tan solo entender lo que pasa, ¿no? Es tener estas otras destrezas, ¿no? Y la guía para poder apoderarnos de las dificultades. Y eso es complejo, pero lo que toma tiempo es porque ya venimos de tomar y hacerlo de manera automática y tomar la conciencia y no hacerlo de manera automática, pues va a tomar tiempo específicamente para identificar esa urgencia al momento de actuar. Y ajustarnos al contexto, que yo sé que tú vas a hablar un poquito ¿verdad? De cómo las terapias contextuales pueden ayudarnos con eso. Porque tenemos varias técnicas de parar antes de actuar que se le enseña al cliente y le ayuda. En lo personal, a mí me ha ayudado a comprar menos cartera, menos zapatos, porque tú te ríes, pero sabes que me ha ayudado a controlar esa parte. Pero uno se ríe, pero ¿sabes una parte que dice la literatura que es bien clave? Es que la mayoría de los clínicos no exploran con los clientes el funcionamiento financiero. A veces nos enfocamos en los síntomas y en cómo funcionan uno dentro del área laboral, familia, pareja, pero hay que explorar el funcionamiento financiero, específicamente con el ADHD. Y hay que hacer preguntas tales como ¿cómo manejas el dinero? A los que nos están escuchando, o sea, es una buena manera para ustedes parar y pensar. ¿Cómo manejas el dinero? ¿Tienes deudas? ¿Se te olvidan los pagos? Y de ahí los vamos ayudando a que automaticen los pagos. Todos mis pagos están automatizados. Eso me ayuda mucho los recordatorios. Hoy hay muchas aplicaciones y obviamente reminders, ¿verdad? Recordatorios de te toca pagar hoy X cosa, la otra, cuando tiene que ver mucho con las contribuciones. La idea es que si no tienes el control tú, utilicemos controles externos, que hoy día pues la tecnología nos ayuda en eso, para entonces porque muchas personas con ADHD han tenido problemas, inclusive legales, por no pagar sus deudas a tiempo. Sí, yo he escuchado historias de ella. Yo en mi caso intento utilizar la tecnología a mi favor. Tengo cientos de recordatorios, de reuniones, días que se vencen las cosas. Intento simplificarme la vida también y detenerme. He tenido que practicar mucho detenerme, como el mismo ejemplo de los audífonos, ¿verdad? Detenerme y hacerme esas preguntas. ¿Verdad? ¿Lo necesito? ¿Lo quiero? Tú sabes, ¿tengo el dinero? ¿No lo tengo? ¿Cómo esto afectaría o mejoraría mi vida? Y entonces ahí se toma la decisión al final del día. Así que yo creo que para los que nos están escuchando, ¿verdad? Saber que si tienen dudas o quieren mejorar esta área, pueden contactarnos al Instituto Clínico González y Talavera. ¿Cuál es el número de teléfono? Nunca ves, no me lo sé. 787-796-0420. Que sepan que podemos ayudarlos con destrezas clínicas para controlar esos impulsos. Existe un sinnúmero de técnicas que les ayudan a autorregularse y ser mucho más eficientes en el área de las finanzas. Y si alguien se identifica con esto, está ahora mismo alguien ahí pensando como que, fíjate, eso me hace sentido. ¿Qué puede hacer esa persona para comenzar a dar los pasos para tener una mejor relación con esta parte del dinero? Yo creo que es observar ese patrón emocional, el cómo actúan ante esos impulsos y moverse, y eso se les ayuda a reconectar con otras áreas importantes de su vida, en vez de comprar, conectar con un amigo, ver el atardecer, enfocarse en otras áreas que a veces no las tenemos tan identificadas para ayudarlo. En resumen, lo que queremos dejarles saber que muchas veces el problema no es si gano mucho dinero o no, es la relación con el impulso que tenemos al momento de comprar y ayudar a las personas a organizarse. Sí, y para eso hay formas de hacerlo. Así que, ¿le ha pasado a ustedes? Como, ¿verdad? Me gustaría saber que ustedes piensan de esto, si han tenido alguna situación similar a la que hemos hablado aquí y cómo lo han manejado, ¿verdad? Que pueden comentar en nuestras redes sociales, en el podcast. En las redes nos consiguen como Instituto Clínico González y Talavera. Y si tienen ideas y recomendaciones de temas que les gustaría que nosotros hablemos, nos los pueden también escribir. Y en el próximo episodio vamos a hablar de un tópico que creo que a todos ustedes les va a gustar, que es la neurobiología del ADHD,
lo que ocurre en el cerebro del ADHD y por qué los medicamentos son tan importantes. Sí, toda esa área es bien interesante. Hasta aquí este episodio del podcast Banditas de Salud Mental. Gracias por ser parte de la comunidad. Si desea conocer más información sobre los servicios clínicos que ofrecemos en el instituto, puede visitar www.gonzalezitalavera.com. Y para que conozcan nuestra línea de productos para la salud mental, visite www.banditas.net. Y como dijo Jessica, cualquier sugerencia, dudas, preguntas, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales o comentar aquí en la plataforma donde escuchan o ven nuestro podcast. Así que gracias por su sintonía y hasta la próxima.